la iglesia, el Centro Cristiano Querigma, les da los buenos días a nuestros hermanos, amigos que nos visitan, que están aquí presentes. Y también le damos la bienvenida a los amigos y hermanos que están en las redes sociales, que nos están viendo ahorita y los que nos van a ver posteriormente en la retransmisión, ¿verdad? Vamos a empezar Escuela Bíblica Dominical y lo vamos a hacer meditando o disertando en el libro, un libro que fue escrito con un propósito muy bonito, un propósito muy enriquecedor, un propósito muy acorde al momento, ¿sí? El ser humano, fíjese, hermano, amigo, tiene unas necesidades muy especiales, ¿sí? ¿Quién no de nosotros, verdad, ha tenido la necesidad de un héroe, la necesidad de admirar a alguien, ¿sí? Esa es una realidad inherente en el hombre, en el ser humano, en el cual pues siempre busca una figura a la cual seguir, sobre todo en los momentos de necesidad, en los momentos de difíciles de su vida. Buscamos a alguien, ¿sí? No que no podamos nosotros, sino que a veces nuestras fuerzas se acaban y requerimos, tanto mental, física como espiritualmente, algo que nos motive, ¿verdad? Y esto sucedió en los tiempos de los apóstoles, ¿sí? Y les voy a contar, hermanos, la iglesia primitiva, después de que Jesús asciende al cielo y que Jesús ya deja establecido un grupo de hombres que después se vuelven leyendas, se vuelven mitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos hacen grandes hazañas, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, el último hit, ¿verdad?, en las películas de Hollywood, pues fue la película de Endgame, ¿sí?, donde o la mayoría del mundo de Marvel aparece ahí peleando contra los malos y al final gana, ¿sí? Bueno, en los tiempos de la iglesia primitiva, pues no había tecnología, ¿verdad? No había tales cosas, no existía nada de esto, no había tiracómicas, no había multimedia, no había nada, ¿sí? Lo único que les quedaba a ellos era el testimonio, ¿sí? Ya sea por hablado o escrito. En este caso, pues ya el testimonio platicado, sabían de Jesús y esto y aquello, pero había llegado un momento en que la iglesia se había enfriado, que estaba pasando por crisis. ¿Por qué? Porque empezaron muy bien, predicando el evangelio y aquí y allá, y todos muy fervientes, ¿sí? Pero llega un momento en que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, tienen una situación muy difícil, ¿sí? Sus héroes, sus paladines, habían estado siendo encarcelados, habían estado siendo muertos a espada, muertos colgados, muertos en la crucifixión. Y el último, más o menos, de los que quedaban, pues era el apóstol Pablo.
Y el apóstol Pablo, pues él estaba luchando con una situación muy, muy interesante. Todos decimos, no, ahorita Pablo lo exaltamos, lo exaltamos. No, Pablo, el apóstol de los gentiles, y pues ahorita. Pero en el tiempo de él era muy difícil para él. ¿Por qué? Porque él fue perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos. Consentía el asesinato de los cristianos. Es más, él fue testigo presencial de la muerte de Esteban. Porque él traía cartas, traía decretos donde le daban permiso a él, carta abierta, para hacer lo que él quisiera, tanto de la parte judía como de la parte romana. Entonces no tenía un buen testimonio este hombre. Inclusive cuando él fue llamado, que cae del caballo y él empieza a hablar solo ahí porque lo ven tirado y está hablando, Señor, y hablando con Jesús cara a cara. Dijeron, este ya se volvió loco. Lo mandan a recluir a una casa donde ya estaba establecido por parte de Dios que ahí estaría. Y Ananías, este hombre de Dios que va con él, no crean que iba con todo agrado. Iba con ciertas reservas. ¿Por qué? Porque precisamente el testimonio de Pablo no era muy bueno en relación a los cristianos. Entonces este hombre se las vio difíciles. Mas sin embargo, pasado el tiempo, ¿sí?, Pablo, por su testimonio hablado, por su testimonio escrito, va tomando forma el ministerio de él. Y allá por el año 57-60 después de Cristo, Pablo es encarcelado, y fíjense bien por qué. Él es encarcelado porque los mismos que estaban cristianos, judíos, ¿verdad?, estaban celosos de él, estaban en una situación ahí incómoda con él, ¿verdad? Aparte, pues decían, no, pues este se junta con los gentiles y anda ahí entre ellos y está predicando que otras cosas que no van. Dice que no hay que circuncidarse, que no hay que guardar esto. No, él en ningún momento dijo eso. Él estaba dando, sí, fíjense bien, una enseñanza apegada a lo que Cristo había dejado desde un principio. Inclusive el Señor Jesús dice, yo no vine a quitar o abrogar la ley y los profetas, yo vengo para que se cumpla, ¿sí? Entonces Pablo, pues también él era judío y sabía de la ley y decía, bueno, yo también vengo, nada más que él traía ideas que no compaginaban todavía con esos recién convertidos, ¿verdad? Porque a la fecha hay mucho judío que todavía está renuente a aceptar a Cristo, ¿verdad? Y están en el proceso de aceptación, ¿verdad? De tal forma que Pablo es acusado tanto por la parte gentil que no estaba de acuerdo con él, con las enseñanzas cristianas, y algunos cuantos que no estaban muy de acuerdo tampoco con él, que eran por ahí judío cristianos, ¿sí? Entonces había una situación con él. Esa es la primera vez que encarcelan a Pablo, ¿sí? En ese primer encarcelamiento de Pablo, pues hay una situación donde él es azotado, él es golpeado y una serie de cosas, mas sin embargo él
apela a su ciudadanía romana y aparte también habla con aquellos que estaban en eminencia y haya gracia delante de ellos, porque halló gracia delante de Dios primero, no de los hombres, sino halló gracia delante de Dios primero. Entonces le hacen el favor y van aplazando su encarcelamiento, su juicio, y dura 2 años, ¿verdad? Pero en esos 2 años hay un personaje muy, muy importante en la vida de Pablo. Y en la vida de Pablo, pero también en la vida de los apóstoles. Del libro que les quiero hablar es el libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro que trae acción, hermanos. Si a usted le gusta la acción, si a usted le gustan los héroes, si a usted le gustan los mitos, las leyendas, aquí hay un montón. De tal forma, hermanos, que miren, yo tengo aquí en mis manos un ejemplar que compré donde está tipificado Jesús, ¿sí? Y todo es el Nuevo Testamento, ilustrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, el ser humano no ha cambiado, sigue buscando las mismas cosas. Pero fíjense lo hermoso y lo grande que es Dios, que Él sabía de qué necesidad teníamos antes de que nosotros lo pidiéramos y antes de la fundación del mundo, de tal forma que Él creó a estos hombres, los formó y los puso en su lugar, ¿sí? Y este personaje en la vida de Pablo se llama Lucas. Este hombre ve la necesidad de la iglesia, ¿sí? Ahora, cuando Pablo es encarcelado por segunda vez, es después de haber pasado estos 2 años encarcelado, azotado, golpeado, ¿sí? Pero fue acompañado por Lucas. Lucas era un médico de nacionalidad griega. No era judío, no era romano, era griego, ¿sí? Este hombre, de acuerdo a las escrituras, Pablo le llamaba el médico amado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estuvo ahí con él, en las buenas y en las malas. Y estuvo y en las peores también, porque él estuvo encarcelado con él, aun cuando él no tenía nada que hacer ahí. Él estuvo ahí con él, ¿sí? De tal forma que cuando abrimos la palabra de Dios y empezamos a leer el libro de los Hechos, vemos que es una segunda parte de un escrito anterior, ¿sí? Y dice que esta es la continuación del primer tratado, ¿sí? O sea que es la segunda parte, ¿sí? Si a usted le gustan las series, ¿verdad? Porque algunos tenemos Netflix, y la serie, la segunda temporada. Aquí tenemos, hermano, material, ¿sí? Aquí tenemos mucho material para seguir en la Biblia, ¿sí? Usted quiere ver la primera parte del libro de los Hechos, lea el Evangelio de Lucas, ¿sí? El Evangelio de Lucas es el primer tratado al excelentísimo Teófilo. ¿Y quién es Teófilo? Si nosotros desglosamos etimológicamente la palabra, es Teófilos, amado de Dios. ¿Quién es el amado de Dios? Pues nosotros, hermanos, la iglesia, ¿sí? Está dirigido a nosotros. ¿Pero por qué dijo Teófilo? Ahora, Teófilo es una palabra griega, ¿sí?
Cuando Lucas escribe, ¿sí?, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, estos escritos pasaban por revisión. ¿Sí? Los leían. A ver, vamos a ver. No, pues no dice nada. Teófilo, ¿quién es Teófilo? Pues un amigo. Va dirigida a un amigo. Quiero contarle mis vivencias. No traía absolutamente ni conspiración, no traía absolutamente nada que estuviera en contra del gobierno ni en contra de ninguna otra asociación que acusaba a Pablo. ¿Sí? No había, bueno, pues sigue escribiendo, pues si tienes ganas de escribir y con eso te estás en paz, pues bueno, dale, ¿verdad? Y ellos seguían escribiendo. De tal forma, hermanos, que durante el periodo del libro de los Hechos, de ahí surgen algunas cartas paulinas. Y son 3. Efesios, Filipenses, Colosenses y una extra, Filemón. Posiblemente también pudo haber surgido de ahí Primera y Segunda Timoteo. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a estas cartas, vemos cómo Pablo pide oración. Dice, oren por mí, porque yo estoy preso, porque estoy sufriendo cadenas. ¿Sí? Pero no nada más era el libro de los Hechos, era la vida de Pablo. Al principio se nos dice, ¿verdad?, cómo inicia el trabajo de los apóstoles. Primeramente les dice en el capítulo 1 que se junten en Jerusalén, que se concentren ahí, porque van a recibir poder. ¿Sí? Hermanos, aquí ya empieza la acción. Ya aquí empieza la acción. Queremos superhéroes, hermanos. Aquí está. Dice, váyanse a Jerusalén, júntense a Jerusalén, porque ahí recibirán poder. ¿Sí? Pero ese poder, hermano, ese poder no nada más se lo dio a ellos en aquel día, sino fue el principio precisamente del moverse del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Sí? Entonces, ese mismo poder que ellos recibieron, lo recibimos nosotros. Aquellos que le recibimos como Señor y Salvador a Jesucristo, ¿verdad? Porque esa es la promesa de parte de Jesús, dice, y recibiréis poder. ¿Sí? Y ese poder, hermanos, es mucho mejor que el martillo de Thor, que la fuerza de Hulk, que la armadura de Iron Man. ¿Sí? ¿De verdad? Porque la armadura de Iron Man se quiebra, se parte. ¿Sí? Es más, el martillo de Thor se destruye. ¿Sí? O sea que nada de esos poderes, hermano, nos pueden salvar. Ni todo el mundo de Marvel, ni en todo el mundo de DC Comics juntos. Y si usted quiere ponerle más, ni Calimán, que es el superhéroe mexicano, ¿verdad? Ninguno de ellos tiene el poder el cual nosotros hemos recibido. ¿Sí? Y nosotros buscamos un héroe. Hermano, el héroe está en usted y en mí, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Sí? Porque un héroe necesita una misión. Bueno, en el capítulo 2, hermanos, dice que todos tenían las cosas en común, ¿verdad? O sea, era una comunidad, era una familia, ahí empieza.
La reestructuración de la familia, hermanos. Esa es nuestra primera misión, reestructurar la familia. El Señor sabía que iba a haber un quebrantamiento en nuestro tiempo de la familia, cosa que estaba viviendo esta primera iglesia, esta iglesia primitiva, hermanos. ¿Sí? Entonces, la temática, hermanos, es cultural y es espiritual. Hoy en día, los muchachos, ¿verdad? No, es que el racismo, no, yo estoy en contra del racismo, no, el feminismo, no, el machismo, la inclusión. Hermanos, todos esos temas, Jesús, Dios, ya los tiene aquí incluidos. Y nosotros la traemos de nueva. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Con qué base? ¿Sí? El judío es una de las culturas que tiene el machismo muy fuerte. La mujer debe permanecer callada. ¿Sí? Ella no puede hablar. Mas sin embargo, hermanos, Dios no dijo eso. Porque entonces tendríamos que quitar el capítulo 31 del libro de los Proverbios, donde dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? Tendríamos que quitar el capítulo 2, donde Dios crea al hombre, le crea una ayuda idónea. Entonces, hermanos, ahí tenemos ya una misión: reestructurar la familia. Lo que al principio se nos dijo: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La familia. ¿Sí? Cosa que nosotros hoy en día está por los suelos. ¿Sí? Ya ahorita familia es con quien tú vives. Si tú vives con tu perro, con tu gato, esa es tu familia. Si tú vives con tu abuelito o tus abuelitos, ellos son tu familia. Si tú vives con un vecino, él es tu familia. Si tú vives en la calle, pues eres tú mismo. Mas sin embargo, no fue así al principio. Entonces, fíjense todos los problemas que estaba viviendo la iglesia primitiva. Por eso había una necesidad imperante de tener un superhéroe, o varios, o muchos, ¿verdad? Y Lucas, fíjense bien cómo Dios le puso esa visión a Lucas, y dijo, pues aquí está Pablo. Es más, Pablo dice, y él dice, yo siendo un abortivo. ¿Por qué? No porque algunos, mi hijo me decía hace unos días que ahora están tomando ese versículo, los movimientos pro aborto, para decir que Pablo dijo que él era un abortivo. No, entonces sí están aceptando. No está diciendo eso. Él estaba diciendo, yo soy como como si fuera un aborto. O sea, él está diciendo, yo no soy nadie. ¿Sí? Porque primero están aquellos que fueron llamados por Jesús directamente, y luego yo. O sea, él no se ponía arriba de Pedro, no se ponía arriba de Juan, no se ponía arriba de nadie de ellos, porque él entendía que él vino después. Él les daba el lugar a sus compañeros, a sus amigos, a sus hermanos. Él nunca dijo, yo no vengo para que me sirvan, yo vengo para servir. Fíjense cómo trastornaban
las palabras de Pablo. ¿Sí? De tal forma que estaba encarcelado. Su segundo encarcelamiento, hermanos, viene en la temporada de Nerón, allá por el capítulo 24, entre el 24 y 26, ¿sí? Que dice, bueno, hay un cambio de gobierno, ¿sí? Hay un cambio de gobierno. Entonces el que tenía a Pablo, que tenía a él en consideración, pues ya no iba a estar. Ahora iba a estar otro gobernador romano que no lo conocía, que no sabía ni quién era Pablo, que no tenía la menor idea de por qué le daban esos privilegios, y viene y lo azota y le dice Pablo, oye, espérame, dice, voy a apelar a mi ciudadanía romana, y yo no quiero que me juzgues tú, yo quiero que me juzgue Nerón, el emperador romano, llévenme a Roma. Bueno, pues vete a Roma. Y lo mandan por barco. ¿Sí? Y para esto Pablo ya era su tercer, ya había terminado su tercer viaje. O sea que Pablo ya había navegado varias veces. O sea que no le decía, bueno, otro viajecito, pues vámonos, ¿verdad? Todo pagado, se fue. Pero en ese ínter, hermano, vuelve a sufrir otro naufragio. Llegan a una isla, la isla de Malta, ¿sí? Y ahí hace milagros y predica el evangelio, y casi por 6 meses está ahí, dando testimonio, fíjese bien, hermano, a los presos que iban con él, a los guardias que iban con él, a los que iban custodiando a él, y con todo el pueblo de esa isla. Es más, él fue mordido por una serpiente y dijeron, no, se va a morir. No le pasó nada, hermano. Él seguía platicando con ellos, y a lo mejor con la pierna hinchada por la mordedura, pero no, al otro día ya no tenía nada. Estaba sano. Y se maravillaron. De tal forma que decían, no, este hombre es un Dios. Y dice que le llevaban, ¿sí? A veces no podían llevar a los enfermos, dice que le llevaban las prendas para que le sanara. Y eran sanados. Pero no porque era mágico, ni porque, no, porque era la fe de esa gente. ¿Sí? Pero no nada más era la fe de él, de la gente, sino también la fe de él en Dios, de su convicción en Dios. ¿Sí? Y obviamente que ahora sí que llega a Roma, y se pasa otros 2 años, hermano. Otros 2 años ahí, encarcelado. Pero fíjense bien, ya tenemos ya casi 5 años, hermano. 5 años en las que la iglesia se iba deteriorando la forma de trabajar. ¿Por qué? Empezó a haber inseguridad, hermanos. ¿No se les hace esta palabra familiar ahorita? Inseguridad. Tenemos inseguridad, hermano. ¿Sí? Hablábamos ahorita del racismo. Había racismo. Había machismo, sí, había machismo, y muy fuerte, más que ahorita. ¿Sí? Había enfermedades, sí, había enfermedades, y peores que la del coronavirus, hermano. ¿Sí? Gracias a Dios el Señor nos ha guardado, y hemos tenido la oportunidad de estar transmitiendo
Por un tiempo casi la iglesia vacía, en otro tiempo ya con un semáforo verde, ya un poquito más gente, pero las redes sociales y todo, entonces seguimos predicando, ¿verdad? Cosa que para ese entonces, hermano, los cristianos ya eran perseguidos, ya tenían una situación muy difícil. ¿Sí? Y les voy a platicar, hermanos, en cuanto a inseguridad. El cristiano tenía que buscar refugios donde esconderse. ¿Por qué? Porque Nerón, en su locura, Nerón era una fichita, hermanos, de verdad. No, así que no me gustaría haber conocido a este hombre ni por tantito. Estaba mal de su cabeza, de su corazón, hermanos. Estaba enfermo de su alma. No sé si andaba drogado, borracho o cómo andaría, que en una epifanía de él manda a quemar a la mitad de Roma. Cuando él vuelve en sí y ve a Roma quemado, dice, ay, ¿ahora quién le echó la culpa? No puedo decir que fui yo en mi locura. Se me va a echar el pueblo encima. Pues vio al vecino y dijo, a estos que me están alborotando al pueblo porque me está quitando la prostitución de las calles, me está quitando la vagancia, me está quitando la borrachera, me está quitando un montón de cosas. ¿Sí? Porque en aquel entonces, hermanos, los niños que vivían en la calle, como hoy en día, ¿sí? Los soldados romanos lo encontraban, oye, ¿dónde está tu papá? A ver, ven para acá. No, y lo correteaban, lo agarraban, lo mataban. Y si no lo mataban, lo ponían a hacer trabajos forzados. Y si no, lo mandaban a prostituirse. A los niños de la calle. Se robaban a las mujeres. A los hombres los agarraban, los rociaban con petróleo y les prendían fuego. Y ahí en la calle los quemaban. Esa era la diversión del soldado romano. ¿Por qué? Por la locura de su gobernante. Pues si lo hacía él, pues ¿por qué yo no? ¿Qué pasa con la inseguridad, hermano? Es lo mismo. Imitamos lo que vemos arriba. ¿Sí? Desgraciadamente, la inseguridad ha existido toda la vida. Después de que el hombre cayó, la inseguridad vino a través de él. ¿Sí? El racismo, hermano. El racismo es... Fíjese bien, esto, y no quiero decir con esto que Dios empezó con él, pero él puso una señal en Caín. Una señal que todo aquel que lo viera no podía matarlo. Y aparte les daba miedo. Algunos dicen que le cambió el color de la piel y que la puso oscura. Usted ve a una persona de color y a veces causa cierto temor, cierta reserva. ¿Y por qué? Precisamente porque pues a veces son muy altos, grandotes, fuertes, ¿sí? Entonces, nosotros, por eso dicen ellos esto, ¿verdad? Pero, fíjese bien, hermano, amigo, redes sociales, esto nada más es vamos, hemos tocado nada más, para mí es la introducción del libro de los Hechos, hermano. ¿Sí?
El libro de los Hechos tiene tantas cosas, hermano, ¿sí? Tantas cosas que podemos pasarnos aquí hasta las 3, 4 de la tarde y no terminamos, ¿sí? Ahora entiendo por qué nuestra pastora se fue una por una de las iglesias en el Apocalipsis y no hemos terminado. No, es que uno no termina, hermano, de verdad. Es más, un domingo no nos alcanza para estudiar un libro, no nos alcanza, ¿sí? Entonces, hermanos, este esfuerzo que hizo, este esfuerzo evangelístico que hizo Lucas con Pablo, de contar todo lo relacionado al libro de los Hechos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, fíjense bien, primeramente, Lucas escribió el Evangelio, contando todas las cosas que hizo Jesús, quién era Jesús y por qué lo hizo, ¿sí? Y luego contó todo lo que hicieron los que siguieron de Jesús, ¿sí? Pero tenía que haber una continuidad de este trabajo. La iglesia, como ya era perseguida, ya no podían predicar el Evangelio, había mucha inseguridad, había racismo, no había inclusión, porque había griegos cristianos, había judíos cristianos, y había gentiles, y había de estos, y había de aquellos, y ya era un relajo, ¿sí? Y decían, oye, pues es que allá los griegos están quejándose de ustedes, que por qué ustedes sirven a las mesas, y por qué ustedes predican también. Fue de ahí que surge, ¿verdad?, el organizarnos como estamos hoy, ¿sí? Nuestro pastor, José de Jesús Vázquez, está de vacaciones y pues alguien tiene que quedarse al frente, y aquí está nuestro hermano Remy Alcántara, ¿verdad? Y él es el que nos está a ver, y hermano, el micrófono, aquello, sí, está al pendiente de la iglesia. Anteriormente, en su momento me tocó a mí también. Hoy me toca escuela dominical, ¿verdad? Y por primera vez estar delante de las cámaras y delante de las redes sociales, ¿verdad? Después de haber arreglado mi armadura, ¿sí? Porque la traía quebrada y raspada, medio oxidada, y pues tuve que hacer algunas reparaciones. Y aquí estamos, ¿verdad? Amén. Entonces, el libro de los Hechos a mí me levanta, hermanos, me da para arriba, porque ¿saben qué, hermanos? Pablo y Lucas no se amedrentaron, dijeron, vamos a seguirle, y a ver, hermano, échale, a ver, vamos, y aquí hay más papel y lápiz, y seguían escribiendo. ¿A quién le vamos a escribir? Pues a los colosenses, vamos a los colosenses, mira, ellos necesitan, ¿sí? ¿Sabes qué? Vamos a escribirle a Evodia y a Cinti, que andan ahí medias de pique, vamos a tomarlas como ejemplo para que pues se componga ahí el asunto, ¿sí? Vamos a escribirle a Filemón. Filemón es un hombre, ¿sí? Después de Timoteo, este hombre es bueno, ¿sí? Vamos a escribirle y vamos a darle ánimo. Órale, vamos. Y se pusieron a escribir, hermano, se pusieron a escribir. Y de ahí surgen esas cartas. Hay como les digo, ahí posiblemente de ahí también surge Primera y Segunda Timoteo, pero hay muchas especulaciones. Esto ya no está dentro de la Biblia, esto ya es el contexto, ¿verdad? Los que están estudiando hermenéutica los jueves, ¿verdad?, sabrán de qué les estoy hablando. Estamos leyendo el contexto, el texto, perdón, y nos vamos al contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice este libro? ¿Qué nos dice la geografía? ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice allá? ¿Verdad? ¿Qué nos dice un autor? ¿Qué nos dice otro autor? Pero sin dejar a un lado al autor y consumador, ¿verdad?, de este proyecto llamado iglesia, ahí, que es Jesucristo,
la salvación, el evangelio, ¿sí? Y vamos a terminar con esto, hermano. El libro de los Hechos tiene muchas cosas, pero principalmente, hermanos, principalmente es el advenimiento del Espíritu Santo. Cómo llegó, cómo se impartió, cómo se repartió a la iglesia. Después viene la situación cultural y espiritual de ese momento en la iglesia y de este momento, hermanos, también. Porque lo que ellos vivieron, lo que ellos sufrieron, nosotros también lo estamos sufriendo y lo estamos viviendo. ¿Sí? Nuestros hijos ahora hablan de una inclusión. ¿Sí? Jesús ya la tenía, dijo: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay o no hay inclusión en parte de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí hay inclusión, ¿verdad? A nadie echa fuera el Señor, a nadie. ¿Sí? No hubo un plan A ni un plan B, siempre estuvimos en la mente de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Inclusión, ¿quieren inclusión? Ahí está. Nada más hay una cosa muy importante. Hay 7 cosas que aborrece Jehová y una que abomina, y son los pecados del mundo, hermano. ¿Sí? Él no va con la hechicería, con la homosexualidad, con el sadomasoquismo, con el lesbianismo, con el racismo, con el machismo, con el feminismo, hermanos, porque también el feminismo tiene lo suyo, ¿sí? Tiene lo suyo. Yo soy un defensor de las mujeres. Yo nunca permito que delante de mí alguien lastime o ningunee a una mujer. Mas, sin embargo, el feminismo ha caído en una situación muy difícil. Ya nuestra pastora en un momento dado nos lo explicó en una ocasión especial y nos lo dio muy explicado, muy bonito y muy padre, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, hermano, el libro de los Hechos quiere acción, quiere héroes, quiere poder, quiere sentir esa adrenalina que usted cuando ve a Netflix. Mire, la palabra de Dios, hermano, no se va a acabar la adrenalina. ¿Sí? Aquí hay viajes, ¿sí? Hay naufragios, hermanos. Hay enfermedad, hay levantamientos, hay todo lo que usted quiera. En el libro de los Hechos, no, hombre, hermano. Yo quiero leerlo otra vez. ¿Sí? Quiero leerlo otra vez. Pero mi vista ya no está muy buena. Ahí me la voy a llevar despacito. ¿Sí? Dios me ha permitido leer la Biblia 7 veces completa. Mas, sin embargo, no he dejado de aprender y no he terminado de estudiarla. Antes de venir, de que me dijeran: oye, hermano, ¿nos ayudas con la escuela dominical? Yo no había visto muchas cosas de las que les estoy compartiendo, hermano. Yo aprendo y lo comparto. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprender y compartir. Amén. Bueno, hermanos, pues yo creo que ya es tiempo. Vamos a orar. Vamos, después de la oración nos despedimos de la transmisión de las redes sociales, y les agradecemos su atención. Pero primero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, a Jesús, que esto llegue a su corazón y lo tome para usted y para su familia, porque es un gran tesoro, hermanos. ¿Sí? Y acuérdense que los tesoros no se entierran, se ponen a trabajar. De acuerdo a la predicación que nos vimos el domingo pasado, los talentos, hermano. ¿Sí? Un talento no es para enterrar, un talento es para poner a trabajar. Y esto, hermanos,
La palabra es un talento que hay que poner a trabajar. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos por este día, por esta oportunidad que me das a mí primeramente de volver a la batalla después de haber reparado mi armadura. Señor, gracias te doy también por mis hermanos que están aquí escuchando hoy y por los que me están viendo en redes sociales y escuchando y los que van a ver la retransmisión. Te pido bendición, Señor, para nuestro pastor, su esposa, su hijo, su nuera, sus nietos, y por ellos, Señor, por esta familia pastoral te pido. También te pido por todos nosotros los que estamos aquí. Bendícenos, Señor, y te damos gracias por Escuela Bíblica Dominical. Gracias por este esfuerzo que nos permites tener. Y este servicio que damos a la comunidad también a través de la palabra tuya, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues nos despedimos, amigos, hermanos, que están ahí en las redes. Les damos muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Adiós, hermanos.